Y para hablar de este tema, amigos, tenemos al gran Carlos Cuesta, que está al otro lado del teléfono. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Cómo estáis? Pues, Carlos, estamos hablando de un gobierno que está, bueno, pues en una situación muy precaria, con un presidente de gobierno que tiene un caso tesis, una tesis que al parecer fue totalmente plagiada, y luego tiene una serie de ministros que todos, de alguna forma, pues están contradiciendo lo que prometió Sánchez antes de llegar al poder, ¿no? Nada, totalmente. Y luego además son casos que en la cuestión directa ya de lo que le podría afectar al Partido Socialista son especialmente significativos. Es decir, ver a un gobierno que dice que en cuanto una persona miente se tiene que marchar, como dijo el Partido Socialista cuando estaba enjuiciando en aquel momento ellos, porque nunca hubo juicio de justicia, con José Manuel Soria, verles decir que cualquier persona que mintiera se tenía que ir, y ver la colección de mentiras que están soltando para intentar agarrarse y amarrarse al cargo y al sillón, es una cosa dantesca. O sea, tenemos un caso, por ejemplo, el de Isabel Cela, donde lo estuvimos descubriendo desde OK Diario, inmueble tras inmueble, pero además ninguno normal. Es decir, el más normal era un piso céntrico junto a la plaza de Vistalegre en Bilbao, compartido con las hermanas. Ese era el más normal. A partir de ahí, la señora Cela, bajo una supuesta declaración de 195.000 euros, había metido nada menos que un casoplón de 700 metros cuadrados en la zona más cara de Guecho, una casa propia, unifamiliar, con una finca de 2.500 metros, más instalaciones colindantes cerradas para ellos, para 7 vecinos más ellos, donde había pista de tenis, de tierra batida, de ceniza, que es lo que se utiliza en esa zona, una piscina olímpica, un frontón privado, etcétera. Una casa, palacete, un palacio, Casa Tangora, en la mejor zona pegada a la playa de Guecho y valorado aproximadamente en 1,5 millones, 2 millones de euros. Un caserío familiar con 11 hectáreas, es decir, bueno, todo eso lo metió debajo de 195.000 euros. Si eso no es un caso de mentir, pero bueno, luego tenemos casos de los que deberían ser emblemáticos para salir corriendo en el Partido Socialista, como el de Pedro Duque. Anda que no han estado ellos hablando de que si la gente no tiene derecho a hacer lo que sea para intentar bajar los impuestos. Bueno, a los que ellos se referían hacían cosas legales. Es que lo que ha hecho Pedro Duque, el ministro de Ciencia, es una cuestión que en estos momentos ha tenido que ser cerrada por portazo por la ministra de Hacienda. Entonces, estamos hablando de creación de sociedades patrimoniales, de entramados fiscales con un grado de ingeniería fiscal brutal, de utilización de determinados medios totalmente privados y de utilización familiar como una casa de playa para deducirse gastos en una sociedad. O sea, estamos hablando de cosas dantescas, cosas que no hubiese aguantado ningún gobierno del Partido Popular ni 5 minutos. Y estos señores que iban dando lecciones de que eran los más éticos, resulta que los tenemos aquí aguantando 5 o 6 meses, les importa un soberano comino todo, ni tan siquiera barajan la posible dimisión, es más, incluso salen corriendo y se niegan a comparecer en algunas de las comisiones que están solicitadas. Es un gobierno de traca, literalmente de traca. Y de traca lo de la ministra Delgado, una ministra que se ha descubierto a las claras en varias grabaciones, que daba el visto bueno a un comisario cuando pues, creaba un club de señoritas para extorsionar a otros señores, tanto empresarios como jueces, le daba el visto bueno, y donde ella misma había visto delitos en Cartagena de India, donde había personas que estaban de alguna forma con menores y no hacía nada. Una fiscal del Reino de España que luego posteriormente ha sido ministra de Justicia y ahora mismo ministra de Justicia, ¿no? Totalmente, es decir, son cosas que además afectan directamente al contenido de sus cargos. Entonces, estamos hablando de que una ministra que en esas mismas grabaciones aparecía pidiendo remover policías que estaban en causas judicializadas en la Audiencia Nacional, en estos momentos es la ministra de Justicia, que la misma persona que decía que había visto cómo determinadas personas de la Judicatura o de la Fiscalía habían estado abusando de menores, resulta que no lo denunció, y es la ministra de Justicia, que esa misma persona, como tú comentabas, Jesús Ángel, resulta que, según sus propias palabras, según está grabada, consideraba que era éxito asegurado y se reía el montar un negocio de extorsión utilizando prostitución. Y esa persona es la ministra de Justicia. Es que, o sea, se me ocurren pocas carteras más enloquecidas para colocar a esta persona. No podría estar en ninguna, no debería estar, pero vamos, ni vigilando en la puerta de Moncloa. Pero es que en este caso estamos hablando de que es la ministra de Justicia. Y todo eso además lo decía relacionada con esas personas a las que ellos mismos han calificado de cloaca del Estado. Con lo cual llegamos al absurdo de que la mujer
con más influencia en estos momentos desde el gobierno en la justicia, resulta que es la que se relaciona con la cloaca, la que le da olímpicamente lo mismo que haya abuso de menores, la que resulta que no tiene ningún problema en reírse cuando se pide remover a policías por cuestiones ideológicas. Es imposible encontrar casos más dantescos y por los cuales una persona debería dimitir, pero vamos, poniendo el contrarreloj y no aguantando más de 5 minutos. Y hay otro caso, porque este es el de Dolores Delgado, hay otro caso que en estos momentos nos está costando muy caro como imagen de España. Es un caso que es menos llamativo, pero me estoy refiriendo al caso de la información privilegiada de Josep Borrell. Y fíjate que Josep Borrell no es para mí, desde luego, ni muchísimo menos el peor ministro de este gobierno, al revés. Pero Josep Borrell cometió una cuestión que ha sido sancionada por la CNMV, que es recibir un chivatazo de un altísimo cargo de la compañía, para más señas, el presidente, y resulta que tras recibir ese chivatazo dio la orden de venta de una cartera de 10.000 acciones de esa empresa. ¿Por qué lo hizo? Porque al día siguiente entraban en preconcurso de acreedores. El tortazo fue tal que en la jornada siguiente, al día siguiente, la jornada bursátil cerró con una caída de más del 50% para el valor de esa acción. Y en la siguiente, de más del 20%. ¿Qué hizo? Evitar esas caídas. En estos momentos, el descrédito nuestro internacional es brutal y me consta que está habiendo llamadas a la CNMV españolas preguntando si de veras lo que está saliendo es cierto. La respuesta obviamente no puede ser de otro contenido que el afirmativo y no dan crédito a que haya una persona como canciller, representante de exteriores, es decir, representante por debajo del rey, y si nos libramos de este señor que suele viajar a dictaduras o a los conciertos de The Killers, resulta que si quitamos a esta persona, el representante habitual del gobierno en el exterior es el señor Borrell, y el señor Borrell lleva en estos momentos el marchamo de haber utilizado información privilegiada de una compañía en beneficio privado, una cosa que se castiga y de forma brutal en cualquier país avanzado, y lo tenemos como representante español. Entonces son cosas que es literalmente increíble que no le pasen factura y que solamente pueden tener una explicación. Y es que estos señores saben perfectamente que tienen un colchón audiovisual, un colchón mediático de medios totalmente controlados y que están en estos momentos, bueno, haciendo la vista gorda, disimulando, no ejerciendo la carga de crítica que han ejercido en otro tipo de casos y con otros partidos, porque si no, es impensable. Para que nos hagamos una idea, esa persona que le dio el chivatazo a Josep Borrell, que era en aquel momento presidente de Bengoa, es que en estos momentos es el secretario de Estado de Energía, es que también forma parte del gobierno de Sánchez. Acaba uno ya preguntándose si alguien que haya hecho algo medianamente irregular, ilegal, de ingeniería fiscal, ha podido escapar a la tentativa de entrar en el gobierno de Sánchez. Porque, como decía Pablo Casado, aquello, más que un Consejo de Ministros, empieza a parecerse a un Consejo de Administración, pero encima de los malos. Entonces, yo no sé muy bien exactamente cuánto puede aguantar, cuánto va a aguantar. Yo tengo la sensación de que el desgaste empieza a ser ya un poco excesivo, pero es increíble que estos señores que alardeaban de limpieza, de ética, que lanzaban insultos al presidente Mariano Rajoy, pero insultos de contenido moral, que sigan aguantando cuando hay ya 9 cargos que han pasado con rango de ministro, etcétera, que están en estos momentos tocados, pero totalmente tocados, por asuntos gravísimos. Y ahí no dimite, después de Maxim Huerta, después de Carmen Montón, y cuidado, Maxim Huerta fue porque le pillaron el primero, Carmen Montón porque se utilizó su dimisión para intentar achuchar a Pablo Casado. Como era una cuestión de máster, dijeron, le forzamos a Carmen Montón a dimitir y así le ponemos en una posición incómoda a Pablo Casado. Pero no fue una dimisión natural. Es decir, en estos momentos todos los que quedan ahí dentro tocados quedan simple y llanamente porque Pedro Sánchez le importa un soberano comino, ni la ética, ni la moral, ni el deber de dimisión cuando te han pillado. Un ejemplo de ética y de transparencia, el gobierno de Pedro Sánchez. Carlos, mañana un super programa aquí en Distrito Televisión, un especial andaluzas, ¿no? Empezamos. Efectivamente, a las 9:30 empezamos y vamos a ir contando todos los resultados, qué es lo que pasa y lo que tú estabas diciendo. Cuidado, no con el programa va a ser una gozada. Cuidado con el resultado, porque puede cambiar no solamente el futuro de Andalucía, sino que puede dar pistas muy importantes de qué va a pasar en el futuro de España. Se puede formar una triple alianza entre Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Lo están marcando algunas de las encuestas. Si es así, es la primera oportunidad seria después de la malogradísima por parte de Javier Arenas, que bueno, yo creo que a lo mejor acaba solicitando una sexta oportunidad, porque como solamente ha perdido 5, ¿verdad? Pues a lo mejor acaba pidiendo una sexta. Todo será cuestión de seguir metiendo al joven candidato Javier Arenas. Pero vamos, en estos momentos, si se consigue eso, va a ser la primera oportunidad real, en el corto plazo, en el cual hayamos visto que se puede apear al Partido Socialista, que hay que recordar que lleva más tiempo gobernando en Andalucía que lo que gobernó Franco en España. Exactamente, más tiempo que Franco en España. Carlos, te vemos mañana a las 9:30, no a las 10 de la noche, con tu especial Elecciones Andaluzas. 21:30, ahí estaremos. Jesús Ángel. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, Carlos. Un abrazo.